Buenas noches, yo soy Lisa Lorena Quintero, residente de primer año del posgrado de Anestesiología y Reanimación de la Universidad de Caldas. En la sesión de hoy vamos a hablar de la anemia perioperatoria. ¿Y por qué es importante hablar de este tema? Como vemos, tiene una incidencia significativa, ya que el 25 al 40% de los pacientes que van a ser llevados a un procedimiento quirúrgico de forma electiva van a estar anémicos. La primera causa es la anemia ferropénica en más del 50% de los pacientes. En el 2015 fue publicado un metaanálisis en la Revista Británica de Cirugía donde se vio la asociación entre esta anemia perioperatoria y el aumento de la mortalidad, así como el aumento de la necesidad de transfusión de glóbulos rojos, que también ese requerimiento aumentado de transfusiones va a aumentar la mortalidad, aumenta la estancia hospitalaria, el ingreso a UCI, las infecciones y el riesgo de hemólisis y otras reacciones adversas asociadas a la transfusión. Además del aumento en la mortalidad, va a tener un aumento en la morbilidad. La anemia va a llevar a una disminución de la oxigenación a nivel tisular, llevando a una depresión energética celular que se ha asociado con falla renal aguda, eventos cerebrovasculares y en este ambiente hipóxico un aumento del trabajo cardíaco que puede llevar a una lesión y a una falla cardíaca, por lo que no sorprende que se asocie con un aumento de la mortalidad. Recordemos entonces que la eritropoyesis es el proceso de formación de eritrocitos a través de la diferenciación de las células madre en la médula ósea hasta reticulocitos, que son liberados en la sangre periférica y 24 horas después se van a convertir en eritrocitos. La hipoxia y la anemia son estímulos sensados a nivel renal por las células yuxtaglomerulares que van a llevar a la liberación de eritropoyetina, activando las vías de señalización y los factores de transcripción acá descritos, que en presencia de hierro, vitamina B12 y ácido fólico, que son los sustratos necesarios, van a llevar a la formación de glóbulos rojos que van a tener una duración de 120 días y posterior a eso van a ser fagocitados. Va a haber una degeneración de la hemoglobina y un ahorro de este hierro para la nueva formación de hemoglobina. Además de su función como transportador de oxígeno, el hierro cumple otras funciones en la transferencia de electrones, en la respiración mitocondrial, en la regulación génica y en la inmunidad celular, por lo que los pacientes con déficit de hierro van a tener un riesgo aumentado de infección. Y debemos pensar ante la deficiencia de hierro cuál es la causa de esa deficiencia, siendo una de las principales la pérdida sanguínea, por lo que en las pacientes posmenopáusicas y en los hombres mayores a 50 años siempre debemos pensar en la posibilidad de una pérdida gastrointestinal que pueda estar incluso asociado a malignidad. Y debemos tener en cuenta otras posibilidades como el aumento de las demandas en la infancia o en el embarazo, una disminución de la absorción ya sea por resección gástrica, por infección por helicobacter o por síndromes malabsortivos que presenta el paciente, algunos medicamentos y como mencionábamos otras pérdidas sanguíneas por donación, diálisis o un trauma reciente. Y el hierro lo obtenemos de la dieta. Puede ser de proteína vegetal, que es el hierro NOEM, que va a tener una absorción mucho más errática, o hierro M, que viene de la proteína animal y va a tener una mejor absorción. Existe pues dos posibilidades en cuanto se absorbe el hierro. Una es que se acumule como ferritina o que se almacene como ferritina y la otra es que gracias a la ferroportina vaya al torrente sanguíneo donde va a ser transportada por la transferrina y en menor cantidad va a viajar de forma libre en el torrente sanguíneo. En cuanto a los valores normales del perfil férrico básico, vamos a tener una ferritina entre 100 y 300 microgramos por litro, que nos va a mostrar las reservas de hierro, una saturación de transferrina entre el 15 y el 50 y un hierro sérico entre 50 y 150 microgramos por decilitro. Debemos recordar además
que estos rangos de ferritina, en vista de que pueden ser bastante amplios, hay algunas recomendaciones de rangos que nos llevan a orientar un poco más el diagnóstico. Cuando hablamos de una ferritina menor a 15, es un diagnóstico de ferropenia. Entre 15 y 50 es probable y entre 50 y 100 es posible. Recordemos que los valores normales son de 100 a 300, lo que una ferritina mayor a 100 lo hace poco probable. Y además debemos recordar que el hierro no tiene una vía de eliminación más que las pérdidas sanguíneas o la descamación celular, y que además se recicla, como mencionábamos, para nueva formación de hemoglobina, por lo que hay una posibilidad, y en esa ferritina mayor a 1000, en considerar la sobrecarga férrica. Recordemos también que la ferritina es un reactante de fase aguda, por lo que puede estar en concentraciones elevadas aún cuando hay depleción de hierro, y esto se debe a los efectos de la inflamación sobre el metabolismo del hierro. Cuando hay liberación de citoquinas proinflamatorias a nivel renal, hay una disminución de la liberación de eritropoyetina y por lo tanto de la estimulación para la eritropoyesis. Además, estas citoquinas van a aumentar el efecto de los macrófagos, aumentando la fagocitosis. A nivel hepático vamos a tener un aumento de la liberación de hepcidina, que va a llevar a la disminución de la liberación de hierro a través de la ferroportina, además de la disminución de la unión a la transferrina y por lo tanto de una disminución del hierro disponible para la eritropoyesis. Después de recordar esta parte fisiopatológica, vamos a hablar de este caso clínico, que es un hombre de 65 años con antecedente de hipertensión, osteoartritis y obesidad, que fue programado por ortopedia para reemplazo de cadera derecha por dolor a este nivel secundario a una artrosis severa. Su manejo farmacológico actual es con losartán y atorvastatina. Tiene un cuadro hemático con una hemoglobina de 10,3, un volumen corpuscular medio de 75 y una concentración de hemoglobina corpuscular de 25, con unas plaquetas de 200.000. Signos vitales entre límites de la normalidad. Entonces debemos preguntarnos si este paciente requiere estudios adicionales, si está anímico o no, y cuáles van a ser nuestras metas en el perioperatorio y la forma de optimizar este paciente. La OMS define la anemia como una hemoglobina menor a 13 gramos por decilitro en los hombres y en las mujeres de 12 gramos por decilitro. Se hace mención también en las embarazadas de una hemoglobina menor a 11 gramos por decilitro. Sin embargo, hay que recordar que el volumen circulante en las mujeres es más bajo, pero las pérdidas son similares en los procedimientos, por lo que tienen un riesgo aumentado de perder una mayor proporción de masa de glóbulos rojos. Y en los estudios donde se asoció esta anemia perioperatoria con mortalidad, se vio que cuando se tomaba este rango de 12 gramos por decilitro, las mujeres tenían un riesgo aumentado de transfusiones y de morbimortalidad, por lo que finalmente en el contexto perioperatorio hablamos de una hemoglobina de 13 gramos por decilitro independientemente del sexo. Esta diapositiva lo que quiere mostrar es que la anemia es un mundo donde las posibilidades son múltiples, y por eso debemos tener en cuenta siempre, obviamente, la parte epidemiológica, donde es muy probable que tenga una anemia por déficit de hierro, pero debemos tener en cuenta otras consideraciones como déficit de vitamina B12 y ácido fólico, que podrían ser fácilmente tratados y diagnosticados, y también tener prudencia en los pacientes que tienen una anemia que pueda ser por hemólisis o por otras enfermedades concomitantes que requieran estudios adicionales y por tanto remisión a otras especialidades. Si bien es claro que no hay ningún paraclínico que se deba enviarse de manera rutinaria a todos los pacientes que van a requerir un procedimiento quirúrgico, los antecedentes y las características tanto del paciente como del procedimiento sí nos deben llevar a hacer una detección de esta anemia preoperatoria, teniendo en cuenta todas las implicaciones que puede tener y que han sido mencionadas.
La detección ideal debía hacerse de 4 a 6 semanas antes de la cirugía. Hay que tener en cuenta los antecedentes del paciente, ya que nos puede hablar de pérdidas sanguíneas recientes, infecciones por Helicobacter pylori, incluso malnutrición o los pacientes veganos que, como vimos, ese hierro de proteína vegetal va a ser de más difícil absorción, o trastornos hematológicos que nos hablen de ese posible déficit de hierro y anemia. Además de las características del procedimiento, en cirugías con una pérdida elevada de sangre definida como mayor a 500 mililitros, como lo son las cirugías cardíacas, cirugías ortopédicas y algunas cirugías oncológicas o abdominales mayores. Además, en las que se considere que el riesgo puede ser mayor al 10% de requerir una transfusión de glóbulos rojos. En cuanto a los laboratorios, lo ideal es un cuadro hemático completo, un perfil férrico básico, vitamina B12, creatinina y proteína C reactiva, teniendo en cuenta la posibilidad de anemia en los pacientes con enfermedad renal y de la anemia mediada por citoquinas, que va a ser uno de los diagnósticos diferenciales principales de la anemia ferropénica. Este algoritmo es una propuesta para llegar al diagnóstico de las diferentes posibilidades en un paciente anémico. Cuando en el contexto perioperatorio tenemos una hemoglobina menor a 13, independientemente del sexo, debemos preguntarnos cómo está el hierro. Si el hierro está alterado, miramos el resto del perfil férrico, y una ferritina menor a 30 nos va a hablar de una deficiencia o de una anemia por déficit de hierro. Una ferritina entre 30 y 100, si tenemos una transferrina menor a 20 con una proteína C reactiva elevada, nos habla de la coexistencia de anemia mediada por citoquinas o enfermedad crónica y una deficiencia de hierro. Si tenemos una ferritina mayor a 100, en el contexto pues de inflamación, hablamos de una anemia por enfermedad crónica. Si no hay alteraciones a nivel del hierro, hay otras posibilidades o deficiencias como vitamina B12 o folatos, pero si estas están normales, debemos pensar en otras posibilidades como la enfermedad renal. Por eso es importante también tener una función renal en los pacientes de riesgo, enfermedades endocrinas como el hipotiroidismo, algunos medicamentos que se han asociado con anemia, la malignidad que hace que esa médula ósea no responda de una manera adecuada a los requerimientos, entre otras causas que van a requerir estudios adicionales. Por lo que debemos recordar que la anemia por déficit de hierro va a tener ciertas características como un volumen corpuscular medio bajo menor a 80, una hemoglobina corpuscular o mejor una concentración de hemoglobina corpuscular menor a 27 o a 30, que ya hace que sea muy probable que sea una anemia ferropénica, una ferritina menor a 30, y en caso de inflamación también puede haber un déficit de hierro como lo vimos en el algoritmo. En caso de una ferritina entre 30 y 100 con una saturación menor a 20 y una proteína C reactiva mayor a 5, tenemos tanto anemia mediada por citoquinas como una anemia ferropénica. Existen otras posibilidades en pacientes que, si bien pueden no estar anémicos, sí pueden tener deficiencia de hierro, ya sea por unas reservas de hierro inadecuadas definidas como una ferritina menor a 100, y lo que preocupa con estos pacientes es la incapacidad para recuperarse en caso de una pérdida sanguínea importante que puede pasar en el contexto perioperatorio. En cuanto al déficit funcional de hierro, precisamente teníamos en cuenta que no solo los paraclínicos nos hablan de tomar un hemograma o un perfil férrico, sino también tener en cuenta la función renal, en vista de que puede haber una disminución de la movilización ante demandas aumentadas. Una vez teniendo el diagnóstico de anemia por déficit de hierro en el contexto perioperatorio, estas son las opciones de manejo. El hierro oral se sigue mencionando en los artículos como la primera línea. Sin embargo, como vemos, se requiere que la cirugía sea después de 6 semanas del inicio del tratamiento, y generalmente estas valoraciones preanestésicas no se hacen con tanta antelación. Además que la absorción intestinal es pobre, vienen tabletas de 300 miligramos en
el caso del sulfato ferroso, estas van a contener 60 miligramos de hierro como tal, y además de esa absorción pues errática, se asocia con intolerancia por síntomas gastrointestinales como náuseas, dolor abdominal y diarrea, llevando pues al abandono del manejo en algunos de los pacientes. En cuanto al hierro venoso, requiere menos tiempo para llegar a unos resultados pues adecuados. Es la primera línea cuando la hemoglobina es menor a 10 gramos por decilitro, y lo ideal es que se haga de 2 a 4 semanas antes del procedimiento. En cuanto a los agentes estimulantes eritrocitarios, a la eritropoyetina es ideal en la anemia por enfermedad renal crónica, en pacientes que han rechazado la transfusión o que han recibido múltiples transfusiones y tienen riesgo de múltiples aloanticuerpos. En general, cuando se requiere una optimización rápida, en ausencia de contraindicación, es una opción dar eritropoyetina con hierro intravenoso. Hay otra posibilidad del uso de hierro, y es cuando hay una pérdida de sangre imprevista, es decir, no era una cirugía ortopédica, oncológica o que nos hiciera pensar en una pérdida sanguínea importante. Sin embargo, durante el intraoperatorio, por alguna razón, la pérdida fue mayor, y hay una recomendación de dar 150 miligramos de hierro intravenoso por cada gramo por decilitro, que disminuye la hemoglobina cuando la pérdida nos lleva a hemoglobinas menores a 10 gramos por litro. En cuanto al paciente del caso clínico, tenía una ferritina de 30, una saturación de transferrina de 20%, una PCR de 3 con una creatinina de 1,2 para una tasa de filtración glomerular de 78, es decir, una anemia por déficit de hierro. En ese caso, como mencionábamos ahorita, nuestro paciente se encuentra con una ferritina de 30, es decir, que tenemos la opción, o lo ideal sería iniciar hierro intravenoso. Y para calcular la dosis está la fórmula de Ganzoni, que nos habla del peso corporal por el objetivo de hemoglobina, que como lo mencionamos es 13, menos la hemoglobina inicial del paciente por 2,4 más 500 miligramos, que representa las reservas de hierro. En nuestro caso clínico, el paciente tenía 70 kilos, una hemoglobina de 10,3, por lo que requiere en total 104 miligramos de hierro. Entre las presentaciones disponibles en Colombia tenemos la carboximaltosa férrica y la sacarosa de hierro, con las dificultades que la sacarosa nos habla de una dosis máxima de 200 miligramos, mientras que la carboximaltosa nos habla de hasta 1000 miligramos o 20 miligramos por kilo, es decir, una infusión de dosis total es posible en este tipo de presentación. Se dice en general que por cada 150 a 200 miligramos de hierro intravenoso va a haber un incremento de 1 gramo por decilitro de hemoglobina, y esto se espera más o menos a las 2 semanas posterior pues a la transfusión, e incluso antes. Existe la posibilidad, como mencionábamos, de tener una deficiencia de hierro sin anemia. En este caso hablamos de una ferritina menor a 100, y hay una recomendación que, si bien puede ser controvertida, de una reposición de hierro cuando hay esta ferritina disminuida y se provee una disminución de hemoglobina mayor a 3 gramos por decilitro, y esto básicamente buscando tener unas reservas de hierro mayores en caso de que se tenga una pérdida sanguínea considerable. Además, recordar que cuando tenemos hierro bajo, descrito como menor a 30 microgramos por litro, debemos pensar en pérdidas sanguíneas que generalmente son de origen gastrointestinal, secundarios a malignidad, y requieren estudios gastrointestinales. Este contexto es de tener cuidado en vista de que si tenemos un paciente que viene presentando pérdidas sanguíneas como en una hemorragia uterina normal, pues lo esperado era que también presentara la anemia, y si no es así, existe la posibilidad de que tenga una sobrecarga de hierro y que requiera estudios adicionales antes de pensar simplemente en una reposición.
En cuanto a la anemia posoperatoria, la prevalencia en cirugía mayor es del 90% y debemos tener en cuenta que hay un proceso inflamatorio por esa injuria quirúrgica que va a llevar al aumento de la hepcidina y por lo tanto al secuestro de hierro. Las metas de transfusión siguen siendo, o los valores para indicar transfusión siguen siendo de una hemoglobina menor a 7 gramos por decilitro o en caso de los pacientes cardiópatas hemoglobina menor a 8 y obviamente individualizar el caso del paciente ya que incluso con hemoglobinas mayores si hay una sintomatología importante asociada a la anemia se debe considerar igualmente la transfusión. Y como vemos, si bien este paciente puede tener unas reservas de hierro adecuadas, no hay una disposición adecuada para la formación de eritrocitos a nivel de médula ósea, por lo que el hierro intravenoso parece ser una parte importante del manejo de la anemia posoperatoria en los pacientes asintomáticos y no infectados, ya que usar hierro intravenoso puede aumentar el riesgo de infecciones y debe evitarse en este contexto. Con esto concluimos. Muchas gracias.